Se trabó, perdón. Siendo el HPV el agente causal de prácticamente todas las lesiones precursoras y del cáncer de cuello de útero. Este proceso sabemos que por lo general supera los 10 años, dado que su historia natural es secuencial. Sin embargo, la velocidad de progresión de estas lesiones puede variar según los factores de riesgo. En cuanto al HPV, sabemos que es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de una lesión cervical. Sabemos que las infecciones por HPV suelen ser transitorias y en más del 50% de las pacientes se van a eliminar al cabo de 6 a 18 meses, y en un 80-90% en 2 a 5 años. Esto se debe a la depuración natural que se puede dar en las pacientes inmunocompetentes, principalmente en lo que son las pacientes jóvenes. Por lo que, además de ser el HPV el factor más importante, es importante también la infección persistente del virus. Existen factores ambientales e inmunológicos que están relacionados con el desarrollo de estas lesiones. Clásicamente se plantea como factor de riesgo para adquirir el virus la conducta sexual de la paciente, la cual incluye la edad de inicio de las relaciones sexuales, el número de parejas sexuales, siendo mayor el riesgo cuanto más parejas sexuales tenga la paciente, si bien sabemos que con una única pareja sexual ya es suficiente para adquirir el virus. Además, como factor de riesgo, la presencia de otras infecciones de transmisión sexual y el no uso de método de barrera. En cuanto a esto, destacar que en realidad los métodos de barrera, el preservativo, no son 100%, no previenen 100% de la transmisión del virus, pero dentro de ellos el femenino es el que proporciona mayor protección. También el uso prolongado de anticonceptivos orales, dado que favorece la ectopía, si bien no es una teoría que esté bien conocida, y como factor de riesgo el bajo nivel socioeconómico, dado que juega un importante papel en lo que es la inmunidad de las pacientes, que puede darse por la mala alimentación principalmente, y entre otros el no acceso a los centros de salud, lo que va a generar que la paciente no se controle, y este último, destacar que es lo que también es un factor de riesgo importante para que las pacientes presenten un cáncer de cuello de útero, dado que no vamos a poder llegar a una etapa temprana de detección y tratamiento. En cuanto a lo que son los cofactores de progresión, bien sabemos que los genotipos de alto riesgo son el 16 y el 18, y estos son responsables de un 70% del cáncer de cuello de útero, y el 16 es el de peor riesgo. Según algunos estudios, se dice que el 33% de las pacientes que sabemos que tienen HPV 16 van a presentar una lesión de alto grado. Y una vez más destacar que es fundamental, además del genotipo, lo que es la persistencia de la infección en la paciente. Otro cofactor es el tabaquismo, dado que es uno de los cofactores más importantes, dado que sabemos que los tóxicos son eliminados a través del moco cervical, produciendo destrucción de lo que son las células de Langerhans, por lo cual generan una inmunosupresión a nivel local, además que es un carcinógeno directo. Después tenemos lo que es la inmunodepresión, que puede darse por presencia de una patología crónica, como son las enfermedades autoinmunes, la diabetes crónica, el VIH, y también una paciente que puede estar transcurriendo un suceso vital estresante. Después está la infección por virus de herpes simple y clamidia, que sabemos que favorecen la infección por el HPV, y también está escrito que el uso de ACO es un cofactor. Como ya sabemos, el virus del HPV actúa a nivel de lo que es la zona de transformación, y allí va a ingresar a la célula epitelial y puede producir 3 tipos de infecciones, siendo la no productiva la de mayor importancia, dado que va a determinar la integración del ADN viral al ADN de la célula epitelial, alterando su integridad, dando lugar a la aparición de atipias celulares y proliferación de las mismas. En cuanto a lo que es la histopatología, el LSIL se caracteriza por proliferaciones de células escamosas o metaplásicas con características nucleares anormales, que pueden ser el aumento del tamaño nuclear, una membrana nuclear irregular o el aumento de la relación de núcleo-citoplasma, existiendo poca maduración del citoplasma, y pueden verse lo que es figuras mitóticas solo en el tercio inferior del epitelio. También algo típico de lesiones de bajo grado son la presencia en la histología de coilocitos, que esto es una imagen típica que se puede ver al microscopio de infección por HPV. Este término se va a involucrar en lo que son las lesiones sin 1 de la clasificación vieja de Richards. Después tenemos las lesiones HSIL, en las cuales también hay proliferación de células escamosas con características nucleares anormales, como ya mencionamos,
Y también lo que vamos a ver acá es que hay escasa o nula diferenciación citoplasmática en los tercios medio y superficial del epitelio, y las figuras mitóticas las vamos a encontrar en lo que es todo el grosor del epitelio. Bajo este término vamos a incluir a todas las lesiones sin 2 y sin 3 de la clasificación de Richards. Bueno, en este cuadro lo que podemos ver son las diferentes terminologías con las que podemos denominar las lesiones premalignas cervicales. Una de ellas, como ven acá, es la de Richard, como les decía, que las va a clasificar en sin 1, sin 2 y sin 3. Después tenemos la de Bethesda, que es un sistema utilizado comúnmente para los informes de colpocitología oncológica, que los denominan LSIL y HSIL, pero en el año 2012, el Colegio Americano de Patólogos y la Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical proponen lo que es la nueva terminología histopatológica que denominamos LACIS, que incluye los conocimientos actuales sobre la infección por el HPV e incorpora el uso de biomarcadores. Esta nueva terminología también es adquirida por la OMS en el año 2014 para denominar las neoplasias del tracto genital femenino. La terminología LAS lo que hace es clasificar las lesiones escamosas intraepiteliales histológicas asociadas al HPV en 2 grados, homologando lo que era la nomenclatura citológica de Bethesda e histológica en una clasificación dual, y quedándonos únicamente con el LSI, lesión de bajo grado, y el HSI, lesión de alto grado. Lo que hace esta terminología es intentar reflejar lo que es el comportamiento biológico de estas lesiones y mejorar lo que es la comunicación interdisciplinaria. Clásicamente se acepta que las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado son la expresión histológica de lo que es una infección productiva y autolimitada por el HPV, que la mayoría de las veces va a regresar en forma espontánea. Sabemos que en 2 a 5 años estas lesiones en un 60-80% se van a resolver en forma espontánea en lo que es la paciente adulta, y hasta en un 90% en las pacientes adolescentes y mujeres jóvenes. En cuanto al HSIL, si bien clásicamente se considera que la entidad precursora del cáncer de cuello uterino es el HSIL sin 2 y sin 3, está bien establecido que el sin 3 es el verdadero precursor del cáncer de cuello de útero, dado que tiene un elevado potencial de progresión al cáncer de cuello. Las pacientes con diagnóstico histológico de sin 3 tienen un riesgo entre el 30 y 50% de progresar a un cáncer de cuello de útero. Las lesiones que son catalogadas como sin 2 son las que se consideran un grupo de comportamiento biológicamente heterogéneo, con gran variabilidad interobservador, que agrupa bajo una misma categoría lesiones que se pueden comportar como transitorias y revertir en forma espontánea, pero también otras lesiones que van a comportarse como verdaderos precursores del cáncer de cuello de útero. Es por eso que, como habíamos dicho, en el proyecto LAS se incorpora la determinación inmunistoquímica de un marcador que es la proteína P16, que es una proteína supresora tumoral, que lo que permite es reducir las discordancias interobservador de las lesiones plenoplásicas del cuello de útero. Y ahí revelar el verdadero comportamiento que van a tener esas lesiones que están catalogadas como signos. Entonces, en las lesiones donde hacemos un P16 y nos da positivo, esas pacientes se van a reclasificar e incluir en la categoría de HSIL, dado que tienen un elevado riesgo de progresar a una mayor lesión. Y en aquellas lesiones, en aquellas catalogadas como un sin 2, pero con P16 negativo, la vamos a reclasificar como un LSIL, dado su comportamiento benigno y que tienen un bajo riesgo de progresar a cáncer de cuello. Entonces, el P16 lo que hace es categorizar las lesiones sin 2, determinando el manejo de esas pacientes, evitando así que se realicen tratamientos innecesarios, sabiendo que ninguno está exento de complicaciones. También cabe destacar que no se recomienda el uso del P16 ante el diagnóstico histológico de sin 1 o sin 3, dado que eso llevaría a sobretratamiento. En cuanto al diagnóstico, la combinación de la citología más la colposcopía más la histopatología pueden detectar prácticamente todas las lesiones cervicales. Como ya sabemos, las lesiones premalignas son de sospecha por la colpocitología oncológica, se van a definir y localizar por lo que es la colposcopía y los vamos a confirmar por la histopatología. Es importante entender que con lo que es la colpocitología oncológica, lo que nosotros vamos a obtener es un diagnóstico citológico, de sospecha, el cual vamos a ir a intentar confirmar con la colposcopía y la biopsia para poder tener un diagnóstico histológico, que este va a ser el cual nos va a determinar la conducta y el seguimiento de esa paciente.
Esto es importante para lo que vamos a hablar posteriormente en lo que es el seguimiento. También decir que el verdadero screening, en realidad a nivel mundial, se hace con test de HPV, pero no contamos con esta herramienta en Uruguay, o sea, no tenemos para este fin. El test de HPV es una herramienta que es objetiva y es reproducible, ¿tá? Con una alta sensibilidad para lesiones de alto grado que es cercana al 100% y con una especificidad baja. El valor predictivo positivo aumenta después de los 30 años, probablemente debido a que las mujeres mayores de 30 años son, por lo general, infecciones persistentes, como hablábamos, por lo cual es más fácil de detectar. ¿Cuándo usamos el test de HPV? Acá en Uruguay lo usamos para lo que es la detección del ASCUS en aquellas mujeres mayores a 30 años, dado que sabemos que hasta un 70-80% de los ASCUS que se informan en la colpocitología oncológica son por otros motivos diferentes a una lesión premaligna. Después lo utilizamos en lo que es el seguimiento, para cuando hacemos un tratamiento por HSIL, que es lo que conocemos como test de cura, sabiendo que el test de HPV es uno de los mejores predictores para recidiva de lesiones premalignas. ¿Ah? Y bueno, en otros países, si bien la FDA tiene aprobado el test de HPV para uso clínico y no para screening, sabemos que en muchos otros países el test de HPV se utiliza como screening y también se puede utilizar para determinar lo que es las lesiones de LSI. Bueno, en cuanto a la colposcopía, lo que es colpocitología oncológica no nos vamos a detener mucho porque hay una clase de screening después. Después, lo que es la colposcopía, sabemos que consiste en la evaluación magnificada del cuello de útero mediante una visión directa y técnicas de tinción que ya conocemos, valorando los patrones del epitelio. Como ya dijimos, lo que hace la colposcopía es localizar y definir la lesión sospechada por la colpocitología oncológica. Al realizarla, la colposcopía es fundamental que el técnico pueda visualizar la totalidad de la zona de transformación. La zona de transformación, para recordar, corresponde con la unión escamoso-cilíndrica, que es el área del cuello donde se produce la transición del epitelio cilíndrico simple endocervical con el epitelio estratificado plano exocervical, lo cual habitualmente se ubica a nivel del orificio cervical externo, pero la ubicación puede variar según el estímulo estrogénico y la edad de la paciente. Entonces, la Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical clasifica las zonas de transformación en 3 tipos. La tipo 1, que se visualiza totalmente y está a nivel exocervical. La tipo 2, que se visualiza totalmente, pero tiene un componente endocervical, por lo que no se puede valorar en forma completa. Y la zona 3, que es cuando tiene un componente endocervical y no es evaluable y no se visualiza en su totalidad. Bien, acá lo que podemos ver es la clasificación colposcópica que se realizó en Río en el año 2011, donde vamos a utilizar para la evaluación de las lesiones precursoras a nivel colposcópico lo que son los cambios menores y los cambios mayores. En los cambios menores lo que podemos encontrar a nivel colposcópico son presencia de epitelio aceto blanco, delgado o mínimo, que va a aparecer en forma lenta y desaparecer con rapidez, superficie lisa con borde irregular. También positividad leve al yodo, que a menudo puede aparecer como parcheado o moteado, y puntillado fino o mosaico regular o fino también denominado. Y lo que son los cambios mayores, que son sugestivos de lesiones de alto grado, podemos encontrar un epitelio aceto blanco denso, con bordes bien definidos, que van a aparecer rápido y desaparecer lento, orificios glandulares abiertos, con bordes engrosados, negatividad leve al yodo, de aspecto amarillento en un epitelio que es intensamente blanco en el fondo, y la presencia de puntillado grueso y mosaico extenso e irregular. Acá podemos ver imágenes que nos pasó Lu, donde podemos ver a la izquierda lo que es la presencia de cambios menores. Vamos a ver, no sé si se ve mi flecha ahí. A la izquierda lo que vemos es un epitelio aceto blanco tenue, toda esta región que está acá, y los bordes son irregulares, como geográficos, pueden ver, que son cambios menores que nos van a sugerir que estamos ante la presencia de una lesión de bajo grado. En la de la derecha lo que vemos son cambios mayores, vemos en esta zona epitelio aceto blanco denso, también se ve una zona más pequeña al costado de epitelio aceto blanco tenue, pero centrándonos acá vemos una zona de epitelio aceto blanco denso con puntillado grueso, que es sugestivo de una lesión de alto grado que vamos a ir a confirmar por la biopsia. En la siguiente lo mismo, podemos ver a la izquierda, está lo que es epitelio aceto blanco tenue también,
con un mosaico regular, que es sugestivo una lesión de bajo grado, y a derecha un epitelioceto blanco denso, una zona acá bien delimitada, y puntillado grueso, que es sugestivo de lo que es una lesión de alto grado. Bueno, entonces el diagnóstico definitivo del HSIL es por histopatología, y este se puede obtener mediante biopsia dirigida, legrado o cepillado, siendo lo más habitual la biopsia dirigida o el legrado, y ante casos de LSI persistente o discordancias donde se realizó una excisión previa. Ahora vamos a pasar a hablar entonces del manejo de este tipo de lesiones. El tratamiento general de las lesiones premalignas tiene como objetivo evitar la progresión al cáncer de cuello sin ser excesivos en el tratamiento. Y esto va a depender fundamentalmente del tipo de lesión, la edad, citologías previas y la posibilidad de cumplimiento de los manejos conservadores. En cuanto al manejo ante un diagnóstico histológico de LSIP, la conducta va a ser expectante. Se trata de no ser agresivos en el tratamiento, dado que la mayoría regresan espontáneamente y el riesgo de progresión va a ser bajo. El seguimiento ante un diagnóstico histológico de LSIL en Uruguay se realiza cada 6 meses por 2 años con citología y colposcopía o cotest que incluye el PAP y el test de HPV en aquellos lugares donde está disponible el test de HPV. Y esto está basado en pautas internacionales, dado que en Uruguay no contamos con pautas de seguimiento para el LSIL histológico, incluso en otros países se plantea que puede ser hasta 1 año. Y esto es debido al bajo riesgo y la alta frecuencia de este tipo de lesiones. Y destacamos que esto es para el diagnóstico histológico, no citológico, que es lo que vamos a ver en otra clase después, que es cuando el PAP informa el LSIL, donde el seguimiento es diferente. Si son negativos, el PAP y la colposcopía, la paciente puede volver al screening de rutina. En cuanto a las lesiones de tipo HSIL, estas presentan riesgo de progresión a cáncer, a diferencia de las LSIL, por lo que deben recibir tratamiento. Y es inaceptable una conducta expectante, a excepción de las mujeres embarazadas, que ya vamos a mencionar más adelante. A la hora de elegir el tratamiento de las pacientes con lesiones premalignas, nos planteamos como objetivo erradicar la lesión, prevenir la evolución a un carcinoma invasor, minimizando los efectos adversos y evitar el sobretratamiento. Y el tratamiento puede ser con incisión o ablación, y se prefiere siempre la incisión, ya que esta permite el estudio de la pieza. Ambos son métodos ambulatorios. El ablativo solamente está indicado cuando no puedes realizar un tratamiento incisional y requiere que cumpla ciertos criterios que sí o sí deben estar, como la colposcopía satisfactoria, que no haya compromiso endocervical, la concordancia histológica y citológica, y ausencia de sospecha de lesión glandular o microinvasión. Y esta técnica va a ser con criterio curativo, pero como dijimos, no permite el estudio histológico de la pieza. Y a destacar, la histerectomía no se plantea como tratamiento del HSIL, solamente va a estar justificado en algunos casos en que es técnicamente imposible poder realizar otro procedimiento, o en aquellas pacientes en las que no podamos garantizar un seguimiento. El tratamiento ablativo se prefiere reservar para casos seleccionados donde no es posible, como ya dijimos, realizar un tratamiento excisional. Y estos métodos incluyen la crioterapia, la ablación con láser o la electrofulguración. Y el tratamiento excisional, estos son los tratamientos de primera línea, y el objetivo de esta técnica es extirpar la totalidad de la lesión y la zona de transformación para permitir una adecuada evaluación histológica de la pieza quirúrgica. Y puede realizarse con electrocirugía, láser o bisturí frío. Y no existe evidencia de que una de estas técnicas sea significativamente mejor que otra en cuanto a la curación de la enfermedad. Todos están aproximadamente entre un 90-95%, y tampoco en cuanto a la tasa de recidivo. En cuanto a las técnicas de decisión, estas ofrecen ventajas como obtener una muestra grande para la evaluación patológica, para definir la enfermedad, así como la integridad del tratamiento. En cuanto al CONOLIP, es una técnica sencilla, de bajo costo y baja tasa de complicaciones, se realiza bajo anestesia local y es de forma ambulatoria, pero debe ser realizada por personal entrenado y bajo visión colposcópica. Se utilizan diferentes tipos de acrónimos para designar el procedimiento, como LIP o LIETS, y la nueva clasificación colposcópica de la Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical, que fue creada en Río de Janeiro en 2011,
permite la estandarización de las dimensiones de la incisión según el tipo de zona de transformación. Entonces, va a ser incisión de tipo 1, 2 y 3 para las respectivas zonas de transformación tipo 1, 2 y 3. Y va a tomar en cuenta también el tamaño de la lesión, como vemos en la imagen. En cuanto al seguimiento posterior de estas lesiones, es igual de importante que el tratamiento. Es fundamental el seguimiento, y esto es por el riesgo de recidiva o persistencia. En nuestro país se realiza con PAP y colposcopía, pero se sabe que el mejor es el test de HPV para predecir el riesgo de recidiva, como ya había dicho Magda. Y el seguimiento va a ser con PAP y colposcopía, y esto es por la baja sensibilidad del PAP, y se va a hacer cada 6 meses por 3 años, y luego anual por 25 años. En cuanto a la vacuna del HPV, esta disminuye el riesgo de recidiva. Si bien no hay un momento ideal para plantearla, se puede realizar desde el diagnóstico hasta un mes posterior al tratamiento. Y hay que aclarar que no es terapéutica, ¿sí? ¿No? Es que disminuye el riesgo de recidiva. Y además, en el seguimiento posterior al tratamiento, vamos a tener que trabajar en reforzar el sistema inmunitario de la paciente, y debemos hacer hincapié en los usos de métodos de barrera y en el abandono del hábito tabáquico. En cuanto a la recurrencia, el principal factor que va a afectar el seguimiento son los márgenes. Cuando tenemos márgenes libres, existe una alta tasa de curación. Cuando los márgenes son positivos, existe mayor riesgo de enfermedad residual. Y cuando estos son positivos endocervicales, mayor riesgo aún. Y cuando los márgenes son positivos, se puede optar de todas formas por un seguimiento, si bien la conducta debe ser individualizada. Y el riesgo de recurrencia es más frecuente en los primeros 2 años, pero sabemos que puede recurrir hasta 25 años después. Por eso es fundamental el seguimiento. En cuanto a la discordancia, que es algo que se puede ver en la práctica clínica, que es cuando el PAP informa HSIL y la realización de una colposcopía y la histología te informa LSIL, existen 3 posibilidades de manejo. La incisión, la citología y colposcopía cada 6 meses por 1 año, o la revisión de los hallazgos citológicos, colposcópicos e histológicos de los estudios que ya realizamos. Después tenemos casos especiales. En los adolescentes es importante destacar que no están incluidas en la población de screening antes de los 21 años, o sea que no se debería de haber realizado el screening en estos pacientes. Incluyen aquellas con PAP-HSIL, ya que hay una alta probabilidad que no lo tenga luego, por lo que ya mencionó Magdala, de la rápida depuración del virus en estas pacientes. En este grupo es muy rara la progresión al cáncer de cuello. Es entonces aceptable una conducta incisional, pero se prefiere el seguimiento. Y ante la duda de lograr un adecuado seguimiento, el tratamiento está indicado y se debe individualizar en cada caso según la paciente. Y en cuanto a las pacientes embarazadas, se puede tomar frente a un diagnóstico de HSIL una conducta expectante. El riesgo de progresión a cáncer de cuello uterino de una lesión de alto grado es bajo, y esto puede implicar mayor riesgo de tratar que tomar una conducta expectante. Entonces, someter a estas pacientes a tratamiento a veces las expone a riesgos innecesarios como hemorrágicos y obstétricos importantes. Entonces siempre se va a optar por el seguimiento, y se debe revalorar a estas pacientes a las 6-8 semanas postparto. Y a destacar, tener un diagnóstico de HSIL en el embarazo no es indicación necesaria. Y en cuanto al LSIL en el embarazo, también se debe hacer un seguimiento y control posterior en el puerperio. Y bueno, acá dejamos la bibliografía que utilizamos, que es la que nos pasó Claudio, y también agregamos un capítulo del libro de Escaso que escribió Luque. Bueno, súper chiquilinas, muy linda charla. Un tema, les repito, que siempre es interesante y que constantemente se está innovando. O sea, como que de alguna manera nosotros que tenemos un poco más de años hemos visto, empezamos con las clasificaciones del SIN, después vino Bethesda, o sea, como que hemos ido, después apareció, viste, la tipificación viral, ahora el P16, el KI67, o sea, como que vamos viendo una evolución, y una evolución que ha simplificado mucho la resolución de las pacientes.
Entonces, como que bueno, siempre decimos que cuando Crotogini fue hace muchísimo tiempo, en la década del 60, lo nombran grado 5 de ginecología. En aquella época, cuando los grados 5 se nombraban, hacían una pasantía por un año en Europa para actualizarse y luego después volvían y de alguna manera como que hacían charlas, ¿viste? Como que explicando lo que habían visto en Europa. Y cuando viene Crotogini, en la década del 60, dice: traigo una técnica que aprendí en Inglaterra, por la cual dentro de 5 o 10 años no va a existir más el cáncer de cuello uterino. Traigo la técnica del test del Papa Nicolau. Y bueno, o sea, como que increíblemente, o sea, como que seguimos viendo casos de cáncer de cuello uterino, y la mayoría de las veces, como ustedes ven, son pacientes que no se han realizado Papa Nicolau, a veces nunca en su vida. Entonces, como que bueno, si bien se ha ido avanzando, ahora se pide para tener el carnet de salud vigente a las mujeres un test de Papa Nicolau normal, pero nos sigue quedando ese bolsón de gente que no trabaja y que a veces es difícil captarlo. Y el Sistema Nacional Integrado de Salud, si bien de alguna manera cuando vemos pacientes nos aparece una alarma en la historia clínica de que tiene el Papa Nicolau pendiente, bueno, en realidad muchas veces también lo que nos pasa es que si la paciente no consulta, todavía no se ha generado un buen sistema de alarma que detecte a las pacientes que no tienen un Papa Nicolau hecho o tienen un Papa Nicolau vencido. Y bueno, ahí es lo que en salud pública tendremos que trabajar. Con respecto ahora le voy a dar la palabra a Lu, que va a hacer aporte, me parece mucho más importante que nosotros. Yo quisiera destacar el tema del papel del P16, la proteína del P16. Me pareció que cuando se dio la charla, se dijo de que en las lesiones de bajo riesgo, en los low SIL, viste, como que no tenía, o sea, como que no se solicitaba. Yo eso me gustaría discutirlo, o sea, como que yo creo que en los low SIL sí se puede solicitar el P16. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay una diferencia entre lo que es la infección viral y otra es la integración viral. O sea, la integración viral es cuando el genoma ingresa al genoma celular de la célula cervical. Y eso, cuando sucede eso, se expresa el P16. Por eso inclusive hay a veces HPV de serotipos no oncogénicos, que a veces también secretan y expresan el P16 y a veces también evolucionan a lesiones de alto grado y al cáncer de cuello. No es lo más frecuente, pero puede suceder. Entonces el P16 me parece que tiene mucha validez porque justamente es inclusive hasta mejor, a mi entender, que la tipificación viral. Porque el P16 me está hablando de cuando hay integración en el núcleo cervical y que se está sobreexpresando esta proteína, que sabemos que estos casos son los que muy probablemente evolucionen a lesiones más graves. Pero bueno, me gustaría que Lu dijera si es correcto el concepto este que estoy transmitiéndoles y bueno, y también que haga los aportes que crean necesarios. Me muteo, Lu, te dejo para la charla. Primero, lo primero que quiero decir es que las felicito a las chiquilinas, la verdad que me encantó cómo expusieron la charla. Estos días estuvimos trabajando juntas y la verdad que para mí es como increíble, me encantan las cosas que transmiten y como que siento que sirve lo que vemos juntos y que vamos aprendiendo. La verdad que estoy gratamente muy contenta, quedé fascinada cómo lo presentaron y creo que tocaron una cantidad de puntos que me parece importante en un tema extremadamente largo que podemos estar días hablando de esto, más yo que es como que me apasiona esto, pero pudieron sintetizar de una forma muy, muy importante. Si bien yo quería empezar por otra cosa, voy a retomar un poquito lo que dijo Fabián del P16. Nosotros cuando tenemos lesiones histológicas, lo importante es que a partir de esas tomamos conductas, ¿no? O expectante o eventualmente un tratamiento escisional. Lo que nos hizo el P16, que también para algunos autores es bastante discutido, nos permite
realmente clasificar cuáles son aquellas pacientes que sí tienen el verdadero riesgo de progresar un cáncer de cuello de útero, por tanto, se considera un verdadero precursor de cáncer de cuello de útero, que actualmente ese verdadero precursor es el SIN3 y el SIN2 P16 positivo. ¿Tá? O sea que para eso nos importa, para eliminar la variabilidad de observador de anatomopatólogos, que nos va a permitir clasificar adecuadamente esa paciente, ya que son pacientes jóvenes, y si bien un cono no le hace mal a nadie, sí podemos tener complicaciones en el futuro fundamentalmente obstétricas. Con respecto a qué pacientes se les debe hacer el P16, es a todos los SIN2, ¿sí? Independientemente de la edad, se recomienda hacer a todos los SIN2. También se plantea hacer en aquellas pacientes que tienen metaplasia inmadura atípica, porque en realidad eso puede simular una lesión de alto grado o no, o puede parecer que no es. En realidad de esa forma nosotros podemos clasificar esas pacientes. Si yo tengo una metaplasia inmadura atípica con un P16 positivo, esa paciente es una HSIL, no es una metaplasia inmadura típica. Y después son lesiones que pueden simular una HSIL y no lo son, por ejemplo, una cervicitis crónica. Dentro de las histologías que nosotros tenemos lesión intraepitelial, SIN1, SIN2 o SIN3, en las únicas pacientes que está recomendado y está visto que hay que realizar P16 en el SIN2. No se debe realizar en el SIN3, porque en realidad esa paciente, independientemente que dé positivo o negativo, si bien es raro que dé negativo, puede llegar a llevar a errores y a un no tratamiento sea negativo, confundir. Un SIN3 histológico no lleva P16. Y el SIN1 tampoco lleva P16, porque en realidad nosotros, el SIN1, si yo le hago el P16, como dice Fabián, que es verdad, capaz que si le hago el P16 puede llegar a tener mayor riesgo de progresar a un HSIL, pero no necesariamente lo haga, y en realidad lo que nos va a hacer es llevar a un malentendido y a realizar sobretratamientos de pacientes. Entonces, las pacientes que tienen un LSIL, de acuerdo a lo que dice la bibliografía y la recomendación del LAST, no se recomienda realizarle P16. Lo que dice Fabián es verdad, habla de que se integró el ADN el ADN del virus, al ADN de la celular, y tiene mayor riesgo de progresión, pero en realidad estamos ante un SIN1, ¿no? Un LSIL, por tanto, no, Fabián, no tendría indicación. Es más, está mal hacerlo porque ha llevado a confusiones y, ya te digo, a sobretratamientos, incluso en aquellas pacientes que son menopáusicas. No, lo que sí, la seguimos. Realmente tiene más riesgo. Si yo tengo un LSIL, incluso tiene un P16, una paciente de 60 años, claramente tiene mayor riesgo de progresar a un HSIL que una paciente de 25 años. Pero en principio no estaría indicado. Igualmente eso, si bien nosotros lo podemos sugerir o decir, quien define claramente son los anatomopatólogos, ¿no? Porque a los que les aclara el panorama es a ellos para podernos transmitir a nosotros cuál es la conclusión diagnóstica. Lo que hace el P16 es disminuir la cantidad de pacientes que van a tratamiento excisional, porque había pacientes que iban a tratamiento excisional con un SIN2 que en realidad tienen altas probabilidades de disminuir la lesión o incluso de desaparecer. Lo que más me importa a nosotros, fundamentalmente, de quien haga después tracto genital inferior o no, como ginecólogo general, creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en cuanto es la prevención de cáncer de cuello de útero. Y nosotros haciendo un Papanicolau y educando a la paciente en cada consulta, que a veces tenemos pocos minutos, más cuando trabajamos a nivel privado, tenemos 10 minutos a veces para ver a una paciente, no tenemos tiempo para explicarle ni nada, tenemos que realmente ser conscientes de la importancia que tiene esto. Hay muchas pacientes que nosotros no le indicamos la vacuna, y eso es una omisión nuestra.
tenemos que saber que a todas las adolescentes se lo tenemos que indicar, incluso actualmente tenemos que hacer catch-up en aquellas pacientes hasta 26 años. Y independientemente de que hayan tenido lesión por HPV, infección por HPV, que hayan sido operadas por HPV, hayan iniciado o no las relaciones sexuales. Todas las pacientes se benefician hasta los 26 años de la vacuna del HPV y lo tenemos que realizar. Igualmente con el Papa Nicolau. Como dijo Fabián, la gran mayoría de las pacientes que tienen cáncer de cuello de útero no fueron tamizadas, y tiene mucho que ver el nivel socioeconómico y de educación que tienen esas pacientes. Pero fundamentalmente a nivel público nos llegan pacientes con muchos embarazos, y hemos tenido pacientes que capaz que tienen 4 hijos, 25 años, y nunca le hicimos un PAP, o más años, ¿no? Entonces creo que eso nosotros tenemos que hacer también un poco de pensar qué podemos hacer, y no solo que es que la paciente no vino a nosotros. Eso me parece fundamental. Y lo otro que me parece importante es que tenemos que saber que el PAP tiene baja sensibilidad, como bien dijeron las chiquilinas, y que se sabe que actualmente en la población vacunada esa sensibilidad baja aún más. Baja la sensibilidad incluso en la colposcopía. Cuando nosotros hacemos colposcopía en las pacientes que tienen, que están vacunadas, las imágenes que nosotros vemos son mucho más sutiles que las pacientes que no están vacunadas. Claramente el HPV 16 da lesiones como mucho más exuberantes que capaz que un 58. Y ahí es donde cobra muchísima relevancia el test de HPV. ¿Sí? Porque el test de HPV detecta pacientes que están infectadas por este virus, ¿sí? Y ahí nos prende una alarma incluso antes que esperar a que un Papa Nicolau dé alterado. No sé si confundí con esto que dije, pero creo que el papel que nosotros tenemos en la medicina es fundamental para la prevención. Está espectacular saber a qué pacientes tratamos, si le hacemos con o no le hacemos con, o si tiene márgenes positivos, si las tratamos o no las tratamos, o las seguimos, pero creo que lo que tenemos que, para nosotros, disminuir al máximo o erradicar el cáncer de cuello de útero es la prevención, ¿no? Porque lo otro, bueno, sí, disminuimos el riesgo de cáncer si tratamos un HSIL, pero también aumentamos el riesgo de complicaciones obstétricas o de lo que fuere. Y otro detalle, ahora en breve seguramente, y ojalá contemos con el test de HPV como screening, o cada vez vamos a tener más resultados. Entonces, toda paciente que tiene HPV viene como muy asustada, hay mucha estigmatización también al respecto, y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es tranquilizar a las pacientes. El HPV es extremadamente frecuente y el 90% de la población lo va a tener, y eso es lo que le tenemos que transmitir a las pacientes, y que yo pila a veces le digo que tener el HPV lo que nos transmite es riesgo, tenemos más riesgo de presentar algo. ¿Está? Entonces no quiere decir que vayamos a tener lesiones, y si las tenemos, por suerte las vamos a tratar. Quien tiene ese diagnóstico va a seguir en controles, o sea que tener un cáncer no lo va a tener. Y eso es re importante transmitírselos, porque en realidad les genera mucha ansiedad a la paciente, y muchas veces también a los ginecólogos nos genera ansiedad, que no sabemos qué decirle, cuándo adquirir el HPV, cuándo no, si realmente va a tener una lesión o no. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando pedimos un examen o cuando recibimos un examen, tenemos que transmitirle a la paciente con seguridad de qué se trata. Entonces, mejorar la comunicación, decirle que el HPV es extremadamente frecuente, que seguramente no vaya a tener ninguna lesión, y si la tiene, le vamos a asegurar que no va a tener nada importante, porque tenemos herramientas para diagnóstico y para tratar a las pacientes, y no van a evolucionar a un cáncer de cuello. Creo que, no sé, eso es como que es lo que nos enfrentamos seguramente vos, Fabián, y hay muchos de los chiquilines que están ahí, que ya están, hacen policlínicas afuera y todo. Creo que eso es fundamental, porque nos enfrentamos a pacientes muy preocupadas. Y bueno, y nos preguntan, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo tratar? Y nada, que dejen de fumar, que mejoren la alimentación. Hay muchas cosas que pueden hacer
que pueden ayudar a que se aclare el virus. No sé si entreveré, aclaré. Súper, Lu, o sea, como que súper claro y quedó además bien claro el concepto ese del P16 que yo había dicho como que equivocadamente, así que me encantó, viste, como que esa intervención. Yo dije otro concepto que también me gustaría conocer tu opinión. Yo te dije que como que en este momento, desde el punto de vista práctico, a mí, como ginecólogo, me sirve más el P16 que la tipificación viral. Y quisiera saber, viste, cuál es tu opinión, si es correcto o no. Bien, en realidad son cosas distintas. Es como volver, el HPV, el test de HPV, lo que nos hace a nosotros es, tenemos una paciente que tiene más riesgo de tener lesiones, entonces tiene que ir a realizarse unos estudios, ¿sí? Ya sea un triage con Papa Nicolau o directamente ir a colposcopía con muestra histológica, y ahí nosotros vamos a hacer más precozmente diagnósticos de lesiones de alto grado. A nosotros no nos importa saber qué paciente tiene LSIL. Nos importa para prevención de cuello, de cáncer de cuello, ¿no? Nos importa saber qué paciente tiene lesión de alto grado y que tiene riesgo de progresar a un cáncer de cuello de útero y ahí incidir. Entonces, lo que hace el test de HPV, como que nos clasifica las pacientes que tienen mayor riesgo de las que prácticamente lo tienen nulo, independientemente de que lo usemos como screening primario, que de esa forma vamos a captar más pacientes que con el Papa Nicolau, pero quien tiene un HPV positivo, ya te digo, habla de riesgo, no de progresión de lesión. Cuando yo utilizo, ya sea que lo use como screening, como el ASCUS, que ahí lo que divido es en dos grandes grupos, las que tienen riesgo de lesión, que son las que tienen positivo, y las que no tienen nada, ¿no? Y que van a ir al screening de vuelta, por ejemplo, un ASCUS con test de HPV negativo va a un screening habitual. También para el seguimiento, el test de HPV en las pacientes que fueron tratadas por HSIL es el elemento predictor de recidiva más importante que tenemos. Entonces, a ver, la paciente que tiene un test de HPV positivo tiene mucho más riesgo de tener una recidiva que la que lo tiene negativo. Igual la que lo tiene negativo nunca va a quedar igual que la población general. Hasta ahí lo del test de HPV. Con respecto al P16, el P16 se hace en la muestra histológica. Entonces, y como dijimos, lo hace en el SIN2. Entonces también nos divide en dos cosas, pero nos divide para tratar o no tratar. No sé si me explico. Claramente si tengo una paciente con un HPV 16, como bien dijo Magdala, lo que tiene un riesgo prácticamente de un 30 a 33% de presentar una lesión de alto grado, pero no la tiene. Todavía no tiene el HSIL, o sí, si lo tiene lo trato, pero lo diagnostico con una muestra histológica. Y el P16 se realiza en la muestra histológica. ¿Tá? A ver, hay trabajos que en algún momento también lo usan en la citología, que a veces podemos haber escuchado lo que es la tinción dual, que utilizan P16, pero en realidad en ese caso también nos habla de mayor riesgo de esas pacientes y como que no ha entrado en ningún lado como para hacer claramente como screening. No sé si respondía a tu pregunta, Fabián. Sí, sí, clarísimo, Lu. La última para no aburrir y dejar después a ver si alguien más te quiere preguntar otra cosa. En esas pacientes con tinción dual que te da P16 positivo y KI67 negativo, ¿qué opinas de esa paciente? Lo que pasa es, a ver, nosotros acá en el Uruguay, el kit que hay aprobado por la FDA para utilizar el P16, que es solo el P16, acá en el Uruguay no hay. Entonces lo que se valen es de el KI67. El KI67, lo que habla el P16 es, seguro quien tiene el P16 positivo tiene un HPV integrado en el ADN y tiene más riesgo de progresión. Lo que habla el KI67 positivo es que habla de más riesgo, mayor replicación. Por ejemplo,
una paciente que tiene una cervicitis crónica está reparando rápidamente, ¿no?, el epitelio celular, y el Ki-67 le va a dar positivo, pero el P16 le va a dar negativo. Si yo tengo una paciente que tiene un P16 positivo, seguramente el Ki-67, la gran mayoría de las veces también me da positivo porque está replicando más rápido, ¿no? Pero puedo tener la paciente que tiene un P16 positivo y un Ki-67 negativo, que en realidad en ese caso es un HSIL, ¿no? Estamos ante un SIN3, ¿no? Si bien es menos frecuente, tiene el P16 positivo, lo que me importa a mí es el P16 positivo, esa paciente hay que hacerle un tratamiento decisional. Si bien esto es histológico, ¿no? Yo tengo manejo de lo que uno lee o de hablar con los anatomopatólogos, de tratar de entender, que en un principio es como medio complejo a veces para entender para nosotros, pero en realidad, nada, lo que tenemos la suerte es de que el anatomopatólogo nos informa P16 positivo, Ki-67 negativo o la combinación que quieran, y abajo habitualmente nos ponen en suma HSIL o se reclasifica como LSIL, y eso es importante. Y lo otro, que me parece recontra importante, es cuando nosotros tenemos un resultado anatomopatológico y hay algo que no entendemos o que no nos parece y que podemos tomar una conducta de tratar o no tratar, que puede ser importante para el futuro de la paciente, pasamos el teléfono en el lugar que estemos, llamamos al anatomopatólogo. A ver, llamo todos los días a los anatomopatólogos y tienen terrible disposición, nos explican un montón, aprendemos muchísimos de ellos, y acá estamos en lo que hablábamos al principio con Fabián, la comunicación entre nosotros es fundamental, y a ellos les encanta que los llamemos, porque ellos también entienden cosas de clínica, que ellos ven un pedacito de la paciente, ¿no? Un pedacito milimétrico. Entonces, está perfecto preguntar qué hago con esta histología, no entiendo, no me cierra, antes de tomar una conducta con la paciente. Creo que es lo que debemos hacer. Bárbaro, Lu. Te cuento que esto último que te había preguntado, en el examen dual, el PI16 positivo con Ki-67 negativo, eso lo había buscado en la literatura y no había encontrado la respuesta, viste, como que a este problema. Lo mismo que el P16 parcheado. ¿Ah? Entonces, como que bueno, la verdad que me solucionaste ese tema porque me tenía preocupado, porque había buscado la literatura, te repito, y no había encontrado una respuesta clara como la que tú me diste. Así que te agradezco mucho. Sí. El P16 parcheado es un P16 negativo. Sí, perfecto. No sé, como que porque le cuento a los más chiquilines, ahora les va a pasar, ¿tá?, que a nivel privado, como que la gente conoce estos exámenes, y muchas veces te viene, viste, con un Papá Nicolau normal y con un examen de tipificación viral y con P16 y con Ki-67. O sea, porque la gente, viste, ya viene tan nerviosa y empieza, viste, como que a manejar, viste, los exámenes paraclínicos, y muchas veces estos exámenes se hacen en forma privada. Entonces la gente seguro, ya preocupada porque una hermana o una amiga, viste, que tuvo el HPV, entonces se hacen todo, ¿viste? Entonces te vienen con los exámenes y muchas veces la secuencia lógica de pedir esos exámenes, ¿viste?, como que no la tenés, y entonces como que después te empezás a enloquecer, porque de repente te viene un Papá Nicolau normal con un P16, viste, como que con un Ki-67 positivo, y vos decís, pero qué, yo no lo hubiese pedido, pero bueno, pero ya te los trae, y entonces te empieza a generar un montón de confusión. Pero bueno, es lo lindo de tener a gente que sepa del tema para evacuar dudas. No los aburro más, chicos, díganme si alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a Lu. Hay una pregunta en el chat para Lu. No veo, me fijo.
No, a ver, Euge Hernández pregunta si cuando yo digo que la paciente vacunada cobra más relevancia el test de HPV, si ahí planteas cotest. En realidad el cotest hace unos años se planteaba que el cotest es el PAP más el test de HPV, los dos al mismo tiempo. Que en realidad quienes lo planteaban lo hacen con citología líquida y hacen los dos al mismo tiempo. La paciente se le toma una muestra y se analizan. Se analizaba el test de HPV, si da positivo, analizan la muestra de citología. Eso es lo que hacían habitualmente. Lo que se vio en los últimos años, que eso se creía que era lo máximo, lo que se vio en los últimos años es que realizar el cotest, analizar las dos cosas en el mismo momento, lo único que hace es aumenta los costos y en realidad la sensibilidad y especificidad es casi la misma, varía un 1%. Entonces, no es costo efectiva, entonces se hace el test de HPV. ¿Qué pasa con la vacuna? Nosotros tenemos, como bien dijeron ustedes, chiquilinas, el 70% de las pacientes que tienen lesiones de alto grado, incluso cáncer, es por el HPV 16 y 18. Y son las pacientes que son los virus que dan como lesiones más exuberantes. Entonces, si nosotros vacunamos a la población, a la mayoría de la población, no va a tener lesiones por 16 y 18. Entonces, como que van a predominar más los otros tipos, que dan cosas como más leves o más tenues. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, que el Papa Nicolau tiene baja sensibilidad, se lo hago a una paciente que no va a tener lesiones por HPV 16 y 18, esa sensibilidad disminuye. ¿Y qué hace el test de HPV? El test de HPV no detecta lesiones, detecta el virus. ¿Sí? Entonces, así como detecta el 16 y el 18, detecta 12 tipos más de alto grado, de alto riesgo, perdón. Entonces, ahí de esa forma captamos a las pacientes que se le escapan al Papa Nicolau. Entonces, por eso cobra más relevancia en las pacientes vacunadas el test de HPV. A ver, en las pacientes no vacunadas también tiene más relevancia porque tiene más sensibilidad, pero lo que sí ha visto en los países que tienen gran cobertura de pacientes vacunadas, que en realidad eso también es como lento, porque las pacientes vacunadas recién ahora son adultas jóvenes, ¿no? Y entonces recién están entrando al screening. Entonces, eso quise decir que cobra más relevancia el test de HPV. Es más, en los países que tienen gran cobertura vacunal, lo que se vio es que el test de HPV lo plantean como screening a partir de los 25 años. Y nosotros acá, en los países que en realidad no contamos con gran cobertura, lo hacemos a partir de los 30. ¿Qué pasa? Si nosotros le hacemos a población no vacunada el test de HPV a menores de 30, nos van a dar, la gran mayoría va a dar positivo, 20, 30% va a dar positivo. Entonces vamos a hacer un sobrediagnóstico, vamos a hacer gastos en estudio, colposcopía, biopsia, qué sé yo. Entonces, nada, por eso cambia la franja etaria de acuerdo al lugar donde nosotros estamos para aplicar las diferentes técnicas. A veces es muy difícil para nosotros extrapolar lo que se hace en el norte, que tienen una población distinta, toda vacunada. Dana Kimmelman fue a Chicago, que estuvo creo que 1 o 2 años en Chicago, y me dice, Lu, nadie había visto ahí un cáncer de cuello de útero, yo no lo podía creer. Le digo, claro, la gente está vacunada, nosotros acá es raro que no veamos un cáncer de cuello de útero. Entonces, eso quise decir con el test de HPV. Perdón que me voy como por las ramas. No sé si alguien quiere preguntar algo más, hay algo que no aclaré muy bien. No sé si hay otra pregunta en el chat. Aprovecho, Lu, para decir de que, porque hay unos cuantos estudiantes en la charla y que la mayoría de ellas deben de tener menos de 26 años y que recuerden que para los menores de 26 años la vacuna del HPV es totalmente gratuita, así que tendrían que aprovechar si hay alguna que todavía no está vacunada, ¿viste? Para vacunarse. Chicos, ¿hay alguna pregunta para Lu? Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Claudio Sosa me mandó un mensaje
de que después van a escuchar la charla que está grabada y agradecerle a Lu, a Maggie y a Flor de la presentación que han hecho. Gracias, chicos. Y bueno, Lu, me sacaste un montón de dudas y me corregiste un montón de cosas que estaba pensando que eran equivocadas, así que puedo estar contento de que me gané el fin de semana. Así que Como bueno, vos me corregís a mí cuando yo te pregunto y me sacás dudas, o sea que esto, viste, es un ida y vuelta, cada uno tiene como su fuerte por suerte en cada cosa y es importante contar con colegas que estudien un poco más que otras, entonces así todos vamos a hacer las cosas más o menos bien. Así que como, gracias, Fabián. como decía un amigo, no hay que preocuparse por estudiar tanto, lo que hay que tener es el teléfono de alguien que sepa. Sí será. Bueno, hasta luego, chicos. Flor, Chau, chau, gracias. Maggie, divinas, gracias a todos por haber estado presente en esta charla. Hasta luego, nos vemos. Chau, Chau, chau. chau, gracias.